cosa más bella. Queridos milites, llegamos ya al cuarto encuentro de nuestro camino formativo y hoy nos encontramos ya en la página 34 de nuestro libro del Camino del Discípulo. Yo les invito que antes de empezar a estudiar el tema que nos presenta hoy la catequesis, que es la moral cristiana, moral del amor, hagamos un momento de oración. Ojalá, es mucho mejor si antes de la formación meditamos el Santo Rosario, en grupo, en familia. Hay una crítica muy grande que la sociedad nos hace a los creyentes, y es que los creyentes muchas veces tenemos convicciones religiosas que no concuerdan con nuestras acciones. ¿Sí? Es decir, tenemos ideas claras de Dios, tenemos conceptos claros de Dios, inclusive podemos hacer afirmaciones contundentes de Dios y de la fe, pero luego nuestras acciones contradicen aquello que nuestros labios profesan. Y esa crítica nos la está haciendo el mundo moderno, esa crítica nos la están haciendo a nosotros los creyentes. Entonces nosotros debemos empezar a preguntarnos, a cuestionarnos sobre la forma como estamos viviendo nuestra fe. Debemos preguntarnos si la manera como actuamos es acorde a aquello en lo que creemos o en lo que decimos creer. En el mensaje final del documento de Aparecida nos dice: el llamado a ser discípulos misioneros nos exige una decisión clara por Jesús y su Evangelio, coherencia entre la fe y la vida, encarnación de los valores del reino, inserción en la comunidad y ser signo de contradicción y novedad en un mundo que promueve el consumismo y desfigura los valores que dignifican al ser humano, en un mundo que se cierra al Dios del amor. Somos una comunidad de amor, no del mundo, sino en el mundo y para el mundo. La buena noticia que Jesús nos trajo, que Jesús nos trae todos los días a nuestro corazón, debemos vivenciarla más que con nuestras palabras, con nuestras acciones. Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que de nada sirve convicciones religiosas claras si nuestras acciones no son evangélicas. Fijémonos en las palabras. Convicciones religiosas claras no sirven de nada si no hay coherencia y si nuestras acciones de vida no son evangélicas. De nada sirve tener convicciones religiosas claras. Me explico. Podemos nosotros saber mucho de Dios, podemos nosotros saber mucho de la Inmaculada Virgen María, pero nuestro corazón ser muy duro en las actitudes. Entonces esto desdice. A veces esa es la crítica fuerte que nos hacen algunas personas, porque somos con convicciones religiosas muy profundas, nos caminamos una procesión, nos aguantamos una misa larguísima, vamos a congresos de oración, a congresos eucarísticos, pero después nuestras actitudes pueden ser muy lapidarias y muy duras en el trato con los hermanos. Entonces ahí no hay coherencia de vida. Bien, queridos milites, es importante que tengamos en cuenta que Jesucristo nuestro Señor no vino a enseñarnos unas normas morales. Jesucristo el Señor vino a anunciarnos la buena nueva del Padre, y eso es mucho más que normas morales. Debemos entonces tener clarísimo que la moral para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, es consecuencia del encuentro con Jesucristo. Es decir, la primera tarea de los bautizados no es hacer un camino moral, un proyecto moral, sino que la principal y prioridad tarea de los creyentes es encontrarnos con Jesucristo. Y el encuentro con Jesucristo, o dejarnos encontrar por Jesucristo,
Y el encuentro con Jesucristo hace que vayamos viviendo de manera distinta. Entonces, podemos decir en una frase sencillísima y resumida, si nos preguntan, ¿qué es la moral cristiana? La moral cristiana es consecuencia, es la manera como vivimos los cristianos a razón del encuentro con Jesucristo. Entonces, moral cristiana no es otra cosa que amar, porque nos sentimos amados como Cristo. Es una respuesta de amor a sentirnos amados por Jesucristo. ¿Cuál es el fin de la moral? ¿Qué busca la moral? La moral busca orientar el deseo de felicidad que tenemos todos los seres humanos en nuestros corazones. Y hay que tener en cuenta que hoy se nos ofrecen miles de proyectos, de deseos para encontrar la supuesta felicidad. Nos ofrecen proyectos de felicidad en la belleza física, ahí está la felicidad en la belleza física. Nos ofrecen proyectos de felicidad en el placer sexual, en la acumulación de bienes, en el estar a la moda, en fin, una cantidad de propuestas que se nos hacen donde los cristianos debemos ser contundentes, y si nuestro corazón se ha llenado de Dios, fácilmente podemos nosotros rechazar este tipo de proyectos y acoger el proyecto de Cristo, que es un proyecto de salvación y desde luego es un proyecto de felicidad. Hay muchas personas que empiezan un camino de seguimiento a Cristo y sufren muchísimo porque lo empiezan mal, porque no dejan que Cristo entre en su vida y en su corazón y transforme su existencia, sino que empiezan a luchar contra sus pasiones y ahí viven desgastándose inútilmente tanto tiempo. Entonces luchan contra la lujuria continuamente. Entonces uno ve jóvenes agobiados luchando contra la lujuria porque quieren seguir a Cristo. Es mucho mejor encontrarse jóvenes alegres que luchan por tener a Cristo en su corazón, y entonces la lujuria empieza a disminuir. Hay dos maneras entonces de hacer un proyecto moral negativo, con una connotación muy negativa, y es luchar nosotros mismos contra nuestros propios deseos desordenados y contra nuestras pasiones. Y entonces seguramente vamos consiguiendo, a punta de esfuerzo y también de ascesis, vamos consiguiendo crecer en la virtud. Pero hay un camino más positivo, más precioso, y es el que nos propone la Iglesia Católica, y es el que nos propone desde luego la Milicia de la Inmaculada. Un proyecto moral positivo es dejar que Cristo entre en nuestra vida, dejar que Cristo entre en nuestro corazón, abrirle todo mi ser al proyecto de Dios y de su Evangelio, y entonces como consecuencia de eso empezaré a rechazar aquellas cosas que no le hacen bien a mi vida, que no le hacen bien a mi corazón. Entonces la moral cristiana nos ayuda a ir luchando contra esos otros proyectos que nos va ofreciendo el mundo. Y a veces uno puede empezar un camino de una moral que no es una moral cristiana, y entonces vendemos una idea de la moralidad cristiana como algo terrible. La gente cuando escucha la moral piensa que son normas de la iglesia. La moral de la iglesia, no sabemos qué es la moral, no entendemos qué es la moral, pero ya la palabra moral está cargada de una connotación muy negativa, y a veces con justa razón, porque se han presentado solamente las normas, las cosas concretas que las personas no tienen que hacer. Entonces pensamos que la moral de la iglesia es aquello que nos dicta que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. ¿Cuánto se criticaba al Papa? Voy a poner un ejemplo sencillo para entendernos. ¿Cuánto se criticó al Papa Benedicto XVI? Porque en muchas ocasiones habló del no uso de los preservativos para evitar de esta manera la propagación del SIDA. Y el Papa lo explicaba de manera contundente y de manera preciosa. Es que si yo digo, como Papa, que el uso del preservativo, de los condones, es algo normal, es algo moralmente aceptado, entonces lo que le estoy diciendo a los jóvenes es: tranquilos, vivan su sexualidad abiertamente, vivan su sexualidad como quieran, caigan en el libertinaje. Pero no, él lo que estaba invitando es: ¿por qué tenemos que recurrir a un método como
el preservativo cuando hay una manera mucho más preciosa de proteger a tu pareja, y es amándola, siéndole fiel, respetándola, viviendo ese compromiso precioso que un día hicieron frente al altar, o ese compromiso precioso del noviazgo, siendo de una sola pareja. Ves que detrás de cada norma moral hay un contenido espiritual mucho más grande. Pero ¿qué nos hicieron ver? Que el Papa Benedicto estaba en contra de los preservativos, y no es eso lo que quería el Papa, no es esa su enseñanza, no es esa la manera de enseñar de la Iglesia. Lo que la Iglesia estaba enseñando es que la fidelidad sí es posible, que el amor a una persona sí es posible, que entregarnos fielmente a las personas que amamos es una posibilidad en todos los seres humanos, porque está escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces miren, la moral lo que hace es no dictar normas, sino darnos principios de vida. No dictar simplemente qué no debes hacer, sino indicarnos qué cosas mejores puedes lograr si te encuentras con el Señor. Entonces, claro, un mundo relativista que quiere que vivamos en el relativismo ataca tremendamente los presupuestos morales de la Iglesia y nos ataca de moralistas. Ojo, en la Iglesia no podemos ser moralistas. El moralista es el que cae ya en los escrúpulos, y la moral cristiana no es esa. La moral cristiana, vuelvo a insistir, es un proyecto de amor que nace del encuentro con Jesús en el Evangelio, y así lo tenemos que vivir. Qué bueno que nosotros empecemos a dejar nuestras pasiones negativas, nuestras pasiones malignas, nuestras pasiones carnales, las empecemos a dejar, porque descubrimos en el proyecto de Cristo y de su Evangelio algo que nos va dando plenitud, algo que nos va haciendo mejor persona, algo que nos va fortaleciendo. Entonces, queridos milites, queridos hermanos y hermanas que se están preparando para ser parte de este bello movimiento de la Milicia de la Inmaculada, cuando usted entra a la Milicia de la Inmaculada, no recibe normas morales, es decir, no vas a recibir el encargo de luchar negativamente, no, porque si nos ponemos a luchar, vuelvo a insistir, puede que consigamos mucho. Entonces, la milicia, ¿qué hacemos? No luchamos, no hacemos vida ascética, no hacemos penitencia, sí, pero es que hay dos maneras de hacer penitencia o de hacer ascesis. Una, porque yo quiero lograr tal cosa, una porque yo me quiero esforzar, y otra, que es la que nosotros hacemos en la Milicia de la Inmaculada, es porque me siento tan amado por Dios nuestro Señor, me siento tan querido por Él, me siento de verdad redimido, que como cuota de amor, que como ese deseo de gratitud con Él, entonces yo empiezo a hacer ciertas prácticas de piedad y ciertas prácticas de ascesis no para agradarlo a Él, porque siempre le agradamos con el solo hecho de ser lo que somos. Empiezo a hacer ciertas prácticas ascéticas para honrarlo y para vivir de acuerdo a lo que soy. Benedicto XVI, antes de ser sumo pontífice, teólogo, escribió estas cosas. Joseph Ratzinger escribió, voy a leerlo textualmente, está en la página 36 de nuestras cartillas. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo al vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo. Miren, hemos sido llevados, zarandeados, nos dice el Papa Benedicto, zarandeados por vientos de doctrinas. Pasamos de unos extremos a otros, de una relajación en las costumbres a después ser tan moralistas en otras. Entonces, esos cambios así tan repentinos no son buenos. Continúa el texto diciendo, cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir al error en Efesios 4:14. A quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Una cosa es ser coherente
una cosa es ser responsable con nuestra fe y otra muy distinta, ser fundamentalista. Hoy en día, tristemente, hay grupos católicos que son más fundamentalistas que fieles. Una cosa es el fundamentalismo que nos lleva a negar y a ver como malo todo, a verlo como pecado todo. No podemos caer nosotros en ese gravísimo error en la milicia de la Inmaculada, y es condenarlo todo como pecado. No, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de Cristo y no somos fundamentalistas, sino que somos fieles. Una cosa es fundamentalismo y otra cosa es fidelidad. Continúa el texto diciéndonos: a quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, vuelvo a repetir, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrinas, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. ¿Sí? Si no eres relativista, si no caes en el relajo, entonces te tildan de fundamentalista. Pero mucho cuidado, no nos pasemos al extremo de ser de verdad fundamentalistas. Continúa el texto, dice: se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Ese es el gran riesgo en el que estamos, queridos milites, y nosotros debemos esforzarnos por vivir el proyecto evangélico del Señor, una moral adecuada. Todo lo que nos enseña la Iglesia, detrás de cada norma, de cada enseñanza de la Iglesia, hay un precioso principio evangélico. Entonces, antes de condenar lo que la Iglesia dice, el milite lo que hace, no lo condenamos nunca, pero antes de hacer cualquier aseveración, de hacer cualquier comentario, el milite lo que hace es pensar profundamente por qué la Iglesia está invitando a esto o por qué la Iglesia está invitando a aquello. Porque detrás de cada norma moral de la Iglesia hay un único principio, y es el principio del amor, de la verdad que nos enseñó Jesucristo nuestro Señor. Entonces, queridos milites, sencillo, la moral cristiana es la moral del amor. Ama y haz lo que amas, nos enseña San Agustín. Entonces, si nos mantenemos firmes en este principio, no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrinas extrañas. Voy a leer este artículo 12 de los estatutos que han sido recientemente reformados y que son los que rigen la milicia de la Inmaculada. Todos los miembros de la milicia de la Inmaculada son conscientes de que son siempre y en todas partes misioneros, porque lo son en la medida en que viven la unión con Cristo Redentor, siguiendo el ejemplo de María. Al reconocer que el verdadero misionero es el santo, ponen en primer lugar los medios evangélicos de la oración, del sacrificio y del ejemplo de vida. Mire, ahí está la moral que nos enseña la milicia de la Inmaculada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Enseñarle a la gente qué no debe hacer? No, tenemos que vivir el Evangelio, y viviendo el Evangelio convertirnos, como San Francisco de Asís, en evangelio viviente, es decir, en un testimonio contundente para el mundo. Que no tengas tú que decir en tu casa a tu hijo: no hagas esto, y que cuando lo hagas esté respaldado por tu vida. Más bien que tu ejemplo cuestione a tu hijo, que tu ejemplo cuestione a tu esposo, que tu ejemplo cuestione a tu esposa. ¿Ve? ¿Y por qué se está comportando así? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron en ese grupo? Pues le hicieron encontrarse con Cristo. Y no como una penitencia que le puso el ser parte de la milicia de la Inmaculada, sino porque usted se dio cuenta que si Cristo es el centro de nuestra vida, todo a nuestro alrededor empieza a adquirir un sentido especial. No es que cuando nos encontramos con Cristo todo se haga más fácil. No es así. Cuando nos encontramos con Cristo tenemos claridad para vislumbrar hacia dónde debemos encaminarnos. Queridos milites, entonces, no desaprovechemos esta oportunidad que nos da la Iglesia a través de la milicia de la Inmaculada para empezar a caminar en una moral auténtica, en una moral de la libertad,
la moral de los hijos de Dios. Un milite por eso no está aburrido por una cantidad de cargas que me toca hacer, que me toca dejar de hacer, que esto no puedo, que aquello no lo puedo. Entonces, no, el milite vive libre porque es hijo de Dios, porque se encuentra con Jesucristo, y el milite sabe distinguir por la luz del Espíritu qué cosa le es conveniente y qué no le es conveniente. La milicia de la Inmaculada, queridos hermanos y hermanas, entonces nos ayuda para que por medio del esfuerzo de cada día, esfuerzo que nace, vuelvo a insistir, esto es importante, de sentirnos amados por Dios. No nos esforzamos para ganar el amor de Dios. Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es infinitamente bueno. Dios es el bien, el sumo bien, el pleno bien, decía San Francisco. Entonces no hacemos estas cosas para agradar a Dios. Dios se siente complacido cuando nosotros vivimos como sus hijos. La moral cristiana, entonces, y de la mano de la Inmaculada Virgen María en la milicia, no es otra cosa que pretender vivir, querer vivir, desear vivir, esforzarnos en vivir como hijos de Dios, es decir, en el amor, en la reconciliación y en el perdón. Oremos juntos, queridos milites, a María Inmaculada con esta bella jaculatoria que nos enseñó nuestro hermano Maximiliano María Kolbe. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti no recurren. Eres la rosa más bella, la rosa más